Bueno, ahora sí. Vamos aquí. El día de hoy toca ver el tema de los objetos inteligentes. Nosotros algo ya más o menos habíamos visto, así muy por arriba. Vamos aquí. Así que una de las características más notorias, o sea, una de las características que más veíamos cuando trabajamos con los objetos inteligentes, era que al momento de utilizar una fotografía, voy a elegir una foto. Vamos aquí. Bien. Cuando estábamos trabajando con los objetos inteligentes, lo primero que hacíamos era, en el caso de aplicar los filtros, si yo por ejemplo agarraba una capa, hacía clic derecho y la convertía en objeto inteligente, significaba que en el momento que nosotros le apliquemos un filtro, el filtro no se iba a aplicar directamente sobre la capa, sino que se iba a estar creando como una máscara de capa donde iba a estar aplicado el filtro. Entonces nosotros podíamos o bien cambiar haciendo doble clic el valor del efecto, el filtro que nosotros aplicamos, o seleccionar la máscara y hacer los cambios directamente. Entonces teníamos un poco más de control sobre la información y cómo la íbamos a estar trabajando. Si por algún motivo no nos gustaba cómo estaba quedando el filtro que nosotros aplicamos, simplemente agarramos la máscara aplicada junto con el desenfoque. Entonces agarraba el desenfoque gaussiano y directamente lo eliminábamos, ¿sí? Y la capa iba a estar igualmente original. Después, si nosotros achicábamos el tamaño de la foto, lo mismo, no importa el tamaño que nosotros lo íbamos a colocar. Una vez que lo achicamos, al volver a escalarlo íbamos a tener la imagen intacta, o sea, no íbamos a perder calidad, cosa que no pasaba con las imágenes comunes, ya que si agarraba una foto común, voy a sacar el candado y uso transformación libre sin convertirlo en un objeto inteligente, al achicarlo y volver a agrandarlo, esta imagen quedaba totalmente pixelada. O sea, como que al escalarlo perdía los píxeles que tenía la foto. Entonces acá el objeto inteligente habíamos visto que teníamos esas dos características. Ahora bien, vamos a cerrarlo. Dentro de Classroom, en las actividades del día de hoy, nos vamos a encontrar con un par de PDFs . Qué susto. Donde tenemos acá, crear un collage de fotos con objetos inteligentes y después collage 2, también con fotos inteligentes. Yo acá ya lo tengo en el escritorio. Crear un collage de fotos con objetos inteligentes. Algo que es muy común o muy normal es, de repente, si nosotros armamos un collage, este por ejemplo es muy sencillo, donde simplemente tenemos estas 3 fotografías. Pero si de repente nosotros hacemos un collage con formas, acá en este caso son figuras rectangulares, pero de repente nosotros podemos tener el recuadro y tener distintas divisiones, o sea, tener distintas formitas. Y en cada una de las partes colocar una foto. Entonces yo, por ejemplo, podría tener un collage con todas estas figuras y en cada una de ellas colocar una fotito.
Ahora bien, ¿qué pasa si a mí me gusta este collage y lo quiero guardar para reutilizarlo en otro momento y cambiarle por otras fotografías diferentes? ¿Qué pasa? Yo no quiero volver a rehacer todo el diseño nuevamente, ni aplicarle, acá tiene por ejemplo sombra interna, bordes. O sea, a mí me gustaría simplemente cambiar las fotografías, reutilizar el collage tal cual como está ahí, pero simplemente cambiarle las fotos. Porque puede pasar que subimos una imagen a el collage, a lo que es una red social o al estado de WhatsApp, y de repente alguien nos dice, ay, qué lindo que quedó ese collage, no me harías un collage así similar, pero con fotitos mías. Entonces no hace falta que volvamos a rehacer todo nuevamente de cero, ya que nosotros teniendo el archivo guardado, simplemente lo abrimos y reemplazamos la información que se encuentra dentro, lo cual es algo muy común si utilizaron plataformas como Canva, por ejemplo. En el caso de Canva, tiene una opción donde hay plantillas y lo único que se hace es arrastrar las imágenes en la posición donde lo queremos. Automáticamente se adaptan. Nosotros vamos a hacer algo similar con Photoshop. Así que lo primero que vamos a hacer es crear las áreas que van a ser modificadas. Así que como punto número 1, vamos a hacer un archivo, un documento totalmente nuevo. Me dice que va a ser de 1000 píxeles de ancho y 1000 píxeles de alto. Así que vamos a archivo nuevo, 1000 por 1000, 1000 píxeles de ancho y 1000 píxeles de altura. Y lo creamos. Una vez que lo creamos, me sugiere insertar una nueva guía para poder hacer las divisiones. Vamos a vista. Desde acá seleccionamos la opción guía nueva. Y para poder colocar las guías, recordemos que en el caso de la posición, acá por defecto está en centímetros, y eso tiene que ver con respecto al documento, cómo está configuradas las unidades. Si nosotros vamos a vista y desde acá activo las reglas, podemos ver que están los números que van de 0 al 35. Si yo en la regla hago clic derecho, ahí me está diciendo que la regla, los valores que se encuentran ahí, están en centímetros por defecto. Nosotros esto lo podemos cambiar. Yo puedo decir, bueno, quiero ver la información en píxeles, quiero verlo en pulgadas o en porcentajes. En el caso de cambiar la regla a porcentajes, cuando yo por ejemplo ponga guía nueva al 50%, ni siquiera hace falta colocar el símbolo del porcentaje. Al poner 50, como ya la regla está con las unidades en porcentaje, no hace falta colocar el símbolo. Por el contrario, si yo por ejemplo lo tengo en píxeles o lo tengo acá en centímetros, cuando vaya a crear guía nueva, voy a hacer una guía horizontal. Si yo acá le pongo 50 y no le especifico la medida, ¿qué decía ahí? 50 centímetros. Entonces cuando ponga OK, la línea guía no aparece. ¿Por qué? Pues yo tengo que ir y la guía me aparece recién acá en 50 centímetros. Por lo tanto, dos opciones. O cambio la regla a la unidad de medida en la que quiero trabajar, o al momento de crear la guía me aseguro de colocarle las unidades con las que voy a trabajar. Si son centímetros, milímetros, porcentajes, píxeles. Y luego colocamos OK. Entonces, ese es un detalle a tener en cuenta. La guía, las reglas pueden estar activadas, desactivadas, o sea, como ustedes prefieran.
¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda con la regla y las unidades? Aquí. Bien, ahora vamos acá. Yo necesito diseñar unos rectángulos. Me dice vamos a dibujar 3 rectángulos. Voy a la herramienta rectángulo, que lo tenemos acá, y en la parte superior donde tenemos el panel de las propiedades ya podemos definir el color de relleno que va a tener, e incluso lo que es el trazo se lo podemos sacar. Si yo quiero cambiarle el color, hacemos un clic en el recuadro y desde acá tengo el selector de colores. Entonces hago un clic acá, se abre el selector de colores y ahí puedo cambiar y elegir la tonalidad que prefiera. Esto es solamente algo visual para dibujarlo nada más, o sea, no es que va a quedar de fondo con este color, solamente para poder ver el recuadro. Y en el caso del trazo lo quiero sin contorno, o sea, sin borde. Por lo tanto, se seleccionó la primera opción, que es ninguno, o sea, sin ningún tipo de trazo. Ahora, desde el menú Vista, acá por ejemplo, hay algo que no está activado. Que, ¿cómo me doy cuenta si está activado o no esa opción? Cuando nosotros vamos a dibujar, mantengo presionado. Quienes en algún momento trabajaron con algún programa vectorial, como puede ser Illustrator o CorelDRAW, que tenemos las opciones de las líneas guías, nos permitían que al momento de mover, o sea, si yo por ejemplo muevo un elemento o si lo estoy dibujando, estos objetos se pegaban a los límites, ya sea los límites del documento como las líneas guías. Pero todo va a depender de si esa opción se encuentra activada o no. En el menú Vista, acá tenemos la opción Ajustar y Ajustar a. Vamos a Vista, vamos a Ajustar a, y acá vemos que está activada la opción Guías, Capas y Límites del documento. Pero ¿qué ocurre? Yo estoy dibujando y veo que no se pega a las guías, a no ser que yo lo lleve manualmente. Y tampoco veo que se pegue al borde del documento, ya que lo pasa. El tema es el siguiente. Las opciones de ajustar a están, pero la opción ajustar no se encuentra tildada. Así como está, hago un clic y ahora regreso y fíjense que aparece con una tilde. Por lo tanto, acá cuando estemos dibujando, me acerco apenitas al borde y podemos ver cómo automáticamente se pega. Y vemos cómo se adhiere a las líneas guías. Lo mismo en el caso del límite del documento. Me acerco un poquito al borde y ahí vemos cómo se pega. Si yo lo desplazo, vemos cómo también se adhiere a la línea guía y al límite del documento. En el caso de los bordes de la hoja, puede ser que no se adhiera tan fácilmente al momento de dibujarlo como las líneas guías. Sino, la otra sugerencia podría ser crear líneas guías en los límites del documento. Voy a pasar esto, por ejemplo, a porcentaje. Y le digo, bueno, vamos a Vista, Guía nueva, y quiero crear una guía horizontal al 100%. Ahí ya lo tengo. Una guía vertical también al 100%. Entonces ahí ya tengo los límites del documento. Pero para no tener que hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para borrar las guías, ¿cómo hacíamos?
Mantenemos presionado con el botón principal, con el izquierdo, y lo arrastro sobre la regla. No importa si la línea guía que yo tengo seleccionada es vertical, puedo arrastrarlo a la regla horizontal. Lo mismo acá. Esta guía es horizontal, pero la voy a arrastrar a la reglita vertical. Y se elimina. Entonces vemos que se pega, o sea, se adhiere a los límites de las líneas guías, pero no al borde del documento cuando lo estoy dibujando. Por lo tanto, con la herramienta rectángulo, voy a dibujar un pequeño rectángulo en el medio. De esta manera. Después voy a hacer lo mismo con los otros. Voy a hacer uno acá. Le puedo ir cambiando el color de relleno a medida que lo voy diseñando. Y acá le pongo otro. Tengan presente que el panel de propiedades puede ser que no les aparezca en la versión CS6. Si yo me encuentro en la versión CS6 y quiero cambiarle el color de alguno de estos elementos, simplemente voy a la capa, y lo que sí tengo que asegurarme de tener o bien una herramienta de forma, rectángulo, elipse, activada, o si no la herramienta selección de trazado. Esta herramienta es como la herramienta selección, con la diferencia que si yo me voy a la herramienta mover, desaparecen las opciones que teníamos antes. En cambio, si elijo la opción de selección de trazado, me muestra todas las propiedades del trazado: relleno, borde, tipo de línea. Activo la capa. Recuerden que si yo no quiero ir a no quiero activar la capa para poder mover los objetos, por ejemplo, quiero seleccionar este recuadro, tengo que ir acá, moverlo. Entonces lo que podíamos hacer era, me posiciono en el recuadro, puedo hacer acá, mantengo presionado y hago un clic. Control, un clic, y acá tenemos activada. Acá está activada la capa. Y acá, perdón, con la herramienta mover, ahora sí. Con la herramienta mover activada, hacemos control presionado y hacemos un clic sobre el objeto. Eso va a activar la capa que corresponde a dicho elemento. Entonces, si yo quiero seleccionar el rectángulo verde, no hace falta que yo vaya a la capa. Activo la herramienta mover, presiono la tecla control y hago un clic sobre los píxeles. Y de esa forma ya tengo esto seleccionado. Control, un clic sobre otra figura, suelto la tecla control y lo puedo desplazar. Voy a llevarlos ahí al rinconcito. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiarle el tamaño. Yo, por ejemplo, necesito que esta forma que se encuentra acá me ocupe todo este espacio. Voy a edición, transformación libre, y acá, ojo con este detalle. Yo les había comentado que cuando vamos a cambiarle el tamaño a los elementos, nos aseguremos que la opción de ancho y alto estén vinculadas, para que se mantenga una proporción. En cambio acá, si yo lo estiro, fíjense que ahí mantiene la proporción. Pero puede ser que yo no quiera que se mantenga la proporción, porque quizás no, la figura que armé, si yo lo estiro acá, fíjense que me sobra, o sea, no llega a la línea guía, o sea, no llega justo a este apartado. Entonces, cuando yo necesito deformarlo, o sea, cambiarle por un lado el ancho y por el otro lado el alto, tengo que hacer un clic en esta pequeña cadenita para romper ese vínculo. Y yo puedo desplazarlo en las direcciones que quiera. Y no me tengo que olvidar de apretar la tecla Enter. Clic en esta figura, edición, transformación libre, y lo mismo. Me aseguro que esta cadenita esté abierta. Y aprieto Enter. No me tengo que olvidar de la tecla Enter.
Listo. No se preocupen por este borde azul que se encuentra acá. Eso es porque los elementos están activados. O sea, con este recuadro pequeño azulcito me está indicando cuál es el objeto que quedó activado. ¿Cómo vamos hasta este punto? Hasta ahora simplemente estamos armando las formas, o sea, la base nada más. Bien. Me agarró un poco de frío. Ahí está, ahora sí. Bueno, vamos a regresar. Ahora, las líneas guías ya no las necesito. Voy a vista y elijo la opción borrar guías. De esa manera es mucho más cómodo para visualizar. Yo lo que quiero es que me queden estos rectángulos, o sea, estas figuras, para poder colocarles las fotos y cambiarlos en el momento que yo lo necesite. Para eso tengo que convertir estas formas en objetos inteligentes. ¿Cómo lo hacemos? Me posiciono en la capa, hago clic derecho sobre el área donde se encuentra el nombre, clic derecho, y elijo la opción convertir en objeto inteligente. Y voy a hacer lo mismo aquí. Y voy a hacer lo mismo acá. Listo, ahí ya lo tengo todo convertido en objeto inteligente, o sea, uno por uno individualmente. Ahora, ¿cómo hacemos para añadir las imágenes adentro? Voy a buscarme... Sí, no hay problema, o sea, lo que es el color de estos recuadros es simplemente para diferenciarlos, porque esto no se va a visualizar. No, de nada. Bueno, vamos a buscar unas fotitos. Entonces acá vamos a guardar unas fotos. Voy a guardar esta foto. Un tamaño un poco más chico para que no pese demasiado. Ahí tengo dos fotos y necesito una vertical. Tengan presente que uno de los recuadros que diseñé está en esta posición. Entonces, si el contenedor está en vertical, no voy a buscar una foto horizontal, porque hasta que la ajuste y entre en esta imagen, estoy perdiendo demasiada información de los laterales. Para que me quede la información ahí adentro. Entonces, no. Buscamos una foto en la posición correspondiente. Listo. Bueno, una vez que ya tengo las fotos, vamos aquí. Ahora, ¿cómo hago para colocarlas dentro? Yo necesito cada una. Voy a hacerle lo siguiente. Voy a la capa y le voy a hacer doble clic a la capa. Ponemos OK y fíjense que se abre una pestaña nueva donde tenemos este elemento. Así como está, voy a archivo y voy a traer, es más, voy a poner colocar incrustado la foto. Acá en este caso la imagen quiero que mantenga las proporciones, así que activo la opción de vincular. Presionamos Enter
Una vez que ya tengo la imagen, puedo moverla y decir, bueno, a ver qué parte de la foto me interesa que se vea más. Guardo los cambios y al momento de cerrar, vemos como la foto ya aparece automáticamente. Yo no tuve que hacer ningún tipo de ajuste desde acá. Simplemente fui al recuadro, doble clic y coloqué la foto. Colocar y lo colocamos. Le cambio un poquito el tamaño. Archivo, guardar. Después el de abajo. Doble clic a la capa. Colocar. Guardamos y cerramos. Y ahí me quedan estas imágenes. ¿Qué pasa si digo, pero al final las fotos de tormenta mucho no me gustan, vamos a poner una imagen un poco más alegre, vamos a la playa, ponemos acá, descargo, una foto vertical y después buscamos las otras que son horizontales. Tengan presente que estas que dicen eStock son imágenes que se deben pagar, así que eviten usarlas. Por lo menos ahora que estamos practicando, no vale la pena. Listo, vamos aquí. ¿Qué pasa? Quiero reemplazarlo. Estoy en este documento, hago doble clic sobre la capa, esta foto, chuchis, y me traigo la otra. Colocar. Siempre las esquinas para mantener las proporciones. Lo guardamos y lo cerramos. Y vemos cómo automáticamente se va actualizando. Doble clic en la capa. Elimino la otra imagen, me quedo solo con este y lo guardo. Después en el último. Guarda. Y listo, ya tenemos actualizadas las imágenes. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se entendió cómo llegamos hasta acá? ¿Se perdieron en el camino? ¿Cómo vamos? Ok. Bien. Vamos a darle formato como se encuentra en el PDF. Vamos a ponerle lo que es la parte de la sombra interna y el bordecito. Así que iremos en cada una de las capas. Vamos a una solita. Hago clic derecho y elijo la opción opciones de fusión. Ya que acá activamos la opción trazo para asignarle un borde. Vamos a aumentarle el tamaño y el color blanco. Acá tenemos distintas posiciones. Si yo por ejemplo lo aumento, vemos que en el caso del centro se genera como un borde redondeado.
Si yo le pongo interior, ahí vemos cómo se hace como un rectángulo. Y le hacemos también una sombra interior. Un poquito más de tamaño para que se remarque más. Y ponemos OK. Una vez que nosotros aplicamos un estilo a una capa, yo puedo hacer clic derecho en ese estilo, elegir la opción copiar estilo de capa y pegarlo en las demás. De esa manera evitamos tener que hacer todo uno por uno. Si quiero hacer algún cambio en alguna foto, ningún inconveniente. Doble clic en la capa. Si esta foto ya no la quiero, archivo, colocar. Y apretamos Enter. Guardamos los cambios. Y ahí ya tenemos otra foto distinta. ¿Cómo quedó? ¿Me pudieron seguir? ¿Alguna duda? Bien, algo, si por ejemplo son de utilizar distintas páginas en internet, la página de Freepik trabaja mucho con los objetos inteligentes. Si yo por ejemplo me voy acá, vamos a poner acá Freepik, ingreso. Freepik es una página donde se pueden conseguir distintos tipos de diseños. Y obviamente tenemos planes gratuitos y de paga. Entonces acá en la lista de los recursos yo voy a elegir PSD porque quiero que me traiga de lo que yo voy a buscar, quiero que me lo traiga en formato de Photoshop. Y voy a poner la palabra mockup. No, thank you. Entonces podemos ver acá distintos diseños, distintas opciones. Aquellos diseños que tienen acá la coronita significa que esos son los diseños premium. Entonces, ¿qué podemos conseguir? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer desde acá? Si yo descargo, vamos a suponer que tenemos acá este buzo, voy a hacer un clic. Acá voy a descargarlo. Descarga gratuita. Todo lo que ustedes descarguen de acá va a estar comprimido. O sea, va a estar en formato zip. Yo para poder usarlo primero tengo que hacer clic derecho sobre el archivo que descomprimieron y elegir la opción extraer fichero. Ponemos aceptar y se va a estar creando una carpeta con este mismo nombre de archivo. Vamos abajo de todo y acá lo tenemos. Me muestra el JPG, que es la fotito del original, y acá, si yo hago doble clic, me abre el documento. Vamos a analizar las capas, y en el caso de las capas, fíjense que tenemos una capa que dice Your Design Here. Your Design Here, o sea, tu diseño aquí. Si nosotros hacemos doble clic, se abre una pestaña aparte y acá está el diseño. Entonces yo este diseño lo puedo reemplazar por cualquier otro.
Si por ejemplo buscamos acá imágenes, busco una foto cualquiera, vamos a guardarlo. Voy acá, colocar. Esta foto no va a quedar bien porque es cuadrada, pero vamos a ponerlo. Una vez que lo tengo así, vamos a poner otra que tenga un fondo transparente, así queda mejor, porque si no... Listo, ahora sí. Vamos acá, incrustado. Varita mágica, invertir selección y... está seleccionando parte del fondo. No lo quiero. Bueno, vamos a rasterizarlo. Tuki, chochis, más fácil. Listo, ahí ya tengo a Totoro. Guardo este archivo y lo cierro. Y ahí ya tengo la imagen colocada. Hago lo mismo en el otro diseño. Doble clic. Acá me hace una muestra como para decir, bueno, la imagen tiene que tener este tamaño del logo. Colocar elemento incrustado. Esto lo rasterizo para que me permita eliminar el fondo y lo achico. Este logo, este diseño se puede eliminar. Yo en este caso lo estoy ocultando simplemente. Ahí se guarda. Acá lo cerramos y ya tenemos el diseño aplicado con todos los ajustes. Entonces, esta es una de las utilidades más bonitas que tiene lo que es los objetos inteligentes. Nosotros podemos tener un archivo ya armado, el área que sabemos que se va a estar modificando constantemente, la podemos dejar como un objeto inteligente. Y después dejamos el diseño como plantilla y que se pueda colocar la imagen que se desea. En este caso yo utilicé en mi diseño los rectángulos porque quiero que las fotos ocupen ese espacio en la pantalla. Acá por ejemplo hay un poco más de libertad por el tamaño, pero fíjense que el tema del logo es así bien pequeñito como para decir, bueno, va a estar ahí en esa posición. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Bien. Bien. Y lo que tiene de bueno, vamos a ponerle que no, es que acá por ejemplo, fíjense que ya está aplicado lo que es la sombra, el trazo. Si yo hago algún cambio, hago doble clic, se abre la imagen. Yo puedo traer otra distinta. Vamos a guardarlo. Y acá la foto conserva igualmente todas las modificaciones que le hicimos originalmente. Lo que es el trazo y la sombra interior. Ahora vamos a ver otro ejemplo diferente.
Chuchis. Vamos con el otro PDF. Este era el PDF número 1. Collage número 2. Acá ya es diferente. Ya en vez de ser los recuadros, ya tenemos recuadros y algunos están en una posición distinta. O sea, están ligeramente inclinados. Y acá vamos a ver dos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con los objetos inteligentes. Nosotros sabemos que tenemos la posibilidad de duplicar las capas, o sea, duplicar el contenido, para no tener que estar haciéndolo varias veces. Entonces, si yo de repente voy a dibujar un recuadro, si mantengo presionada la tecla Shift o la tecla Mayús, vemos que se genera un cuadrado. Entonces, en caso de que tenga que hacer un cuadrado directamente. Entonces, acá, por ejemplo, tengo esta figura. Y esta misma la voy a convertir, y digo, bueno, vamos a convertirla en un objeto inteligente, porque yo ya sé que acá voy a colocar una foto. Ahí lo tengo, ya está convertido en objeto inteligente. Y voy a duplicarlos. Lo duplico. Lo coloco por acá. Duplicamos. Coloco otro por acá. Y otro, por ejemplo, por acá. Cuando nosotros hagamos doble clic en cualquiera de estos elementos y le traiga la fotito, vamos a estirar la imagen porque se tiene que adaptar acá. Yo quiero que se adapte a este espacio, no quiero que quede más chiquita. Vamos a guardarlo, archivo guardar, o si no el atajo de teclado control S. Fíjense que sin ir al archivo guardar, vamos a ver cómo el asterisco desaparece, porque usé el atajo de teclado control S para guardarlo más rápido. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que es esa foto se estuvo replicando en el resto de las otras formas. ¿Por qué pasó esto? Porque yo creé un objeto inteligente y ese mismo elemento lo estuve duplicando. O sea, lo dupliqué varias veces. Si yo sé que tengo que colocar otro elemento dentro, como es en el caso de una fotografía, no me conviene hacer un objeto inteligente y después duplicarlo. Si yo quiero que cada uno de estos recuadros sea una foto individual, lo que tengo que hacer es, voy a regresar para atrás, deshacer, o sea, desarmar los recuadros e individualmente, uno por uno, decir, bueno, este va a ser un objeto inteligente. Después, este va a ser otro objeto inteligente. O sea, dibujarlos primero. Por ejemplo, acá es una capa de forma. Una vez que ya está creado, control J y los voy duplicando. Listo. Una vez que ya tengo todos, uno por uno, los voy convirtiendo en objeto inteligente. Yo, por ejemplo, ahí seleccioné los tres, convierto en objeto inteligente y fíjense lo que ocurrió. Al seleccionar tres elementos, agarro esos tres y los agrupo en un solo lugar. Así que mucho cuidado con eso. Objeto inteligente, uno por uno, convertido en objeto inteligente. Una vez que individualmente cada uno fue convertido en objeto inteligente, ahí sí, cuando yo coloque un elemento, se va a estar aplicando únicamente en esa figura. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy armando un diseño y de repente son cuadritos que contienen después texto, o simplemente son algunos diseños? De repente tenemos acá este cuadrito que está ahí de fondo y después lo voy duplicando. Digo, bueno, son distintos cuadritos, o sea, distintas partes del diseño que se encuentran a lo largo de todo el documento. Al ser un objeto inteligente, pues yo dejé uno de ellos, un objeto inteligente,
voy a hacer doble clic. Ok. Al abrir el objeto inteligente, este elemento era una forma, entonces queda la capa de forma. Voy a la herramienta de selección de trazado y le cambio el color. Ok. Guardo estos cambios, los cierro y vemos como todos los demás diseños basados en ese objeto inteligente tienen el mismo cambio. Entonces, si de repente tengo varias figuras, varias piezas que son iguales, entonces las puedo ir duplicando. Una vez que están duplicadas, si yo por ejemplo agarro una, acá le cambio la forma, y todo esto siempre se puede ir modificando. Doble clic, ok. Digo, bueno, ya no me gusta más este color, quiero probar a ver cómo quedaría con un azulcito. Y todos tienen exactamente el mismo cambio, dependiendo la utilidad que nosotros después le vamos a dar. Pero recuerden, si van a colocar una foto, tienen que ser elementos todos individuales. O sea, no es que armo uno, creo el objeto inteligente, después en base a ese voy haciendo los demás. Tienen que estar por separado creados y después convertidos en objetos inteligentes. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se va entendiendo? ¿En qué parte? Ay, te puedo hablar, es más Sí, fácil. dale. Si me pongo a escribir es un demoro, se me van las ideas. Desde que dijiste hola, hoy vamos a comenzar. No, broma. No, en duplicar los objetos y poner cuál capa queda en objeto y Ah, ok. O sea, esto último. en cuál queda, me mareé. No problema, no Por problema. suerte no te preocupes, yo vuelvo a ver el video para volverte a entender. No hay trama, no hay trama. El tema era el siguiente. Cuando nosotros vamos a trabajar, acá tenemos esta particularidad que todas, o sea, lo que cambia es el contenido, pero en sí el diseño de la foto es lo mismo para todas. Entonces, si yo armo uno de estos y lo convierto en objeto inteligente, al duplicar los demás, cuando yo quiera cambiar una foto, esa misma foto se va a repetir en las otras. Por eso acá cuando había hecho un recuadro, armé el recuadro, lo convertí en objeto inteligente y al duplicarlo, o sea, yo acá tengo esta capa que es un objeto inteligente, la dupliqué y obtuve obviamente una exactamente igual. Cuando yo le coloque contenido a una de ellas, ahí lo guardo. Esa foto, como es, primero fue creado el objeto inteligente, después se duplicó, esa foto se copia en ambas partes. Entonces, ese es un pequeño detalle para que lo tengan presente. Si yo ya tengo el objeto inteligente creado y lo duplico, cuando haga una modificación en uno, esa misma modificación va a estar afectando la otra figura.
si yo tengo que tener en cada recuadro o en cada figura distintas fotos, entonces lo que tengo que hacer es, primero armo el diseño. Una vez que ya tengo todo el diseño armado, lo duplico y después de duplicarlo, ahí voy individualmente convirtiéndolos en objeto inteligente. Clic derecho, convertir en objeto inteligente. Entonces esto es un objeto inteligente. El contenido que yo coloque acá adentro va a estar simplemente en esta capa. Voy acá, clic derecho, convertir en objeto inteligente y este es otro individual del que se encuentra arriba. Profe, sí, te voy entendiendo hasta ahí. Cuando duplicás, vos no duplicás la capa, duplicás la imagen. Estoy duplicando la capa. La capa. Exacto. Y movés la imagen del lugar. Exacto. O sea, después dupliqué uno a uno en objeto inteligente. Directamente. Sí, sí. Porque cuando se duplica, se hace como un copiar y pegar y queda todo uno encima del otro. Entonces sí o sí necesitas hacerle el desplazamiento para poder saber dónde está cada uno de los elementos. Por eso yo siempre lo duplico y después lo desplazo para poder seleccionarlo. No soy la única, ¿te diste cuenta? Pero es exactamente lo mismo. Es armar la forma y convertirla en un objeto inteligente para poder cambiar el contenido. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Armar la figura y convertirla en objeto inteligente. Simplemente eso. Si nosotros tuviéramos que hacerlo, esto, sin los objetos inteligentes, tendría que hacer el documento nuevo y empezar a colocar las imágenes. Dice, bueno, acá incrusto y coloco la foto y la pongo de este lado. Y después voy, archivo y traigo la otra fotita. El tema es que, ¿qué pasa? Yo acá lo estoy cambiando, pero tendría que trabajar con líneas guías para conocer los límites y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la mitad de cada uno? A ver, ¿dónde se encuentra la mitad, tanto en vertical como en horizontal? Y lo tengo de esta forma. Supongamos que lo dejaría así. Después, si yo quiero reemplazar las fotos, ¿qué pasa? Estas imágenes fueron modificadas, fueron escaladas. Entonces, si esta foto no me gusta y tengo que borrarla, venir acá, colocarla dentro de esta sección. Y yo si a la imagen, por ejemplo, le hice un efecto, por ejemplo acá voy a opciones de fusión y le armo el trazo. Digo, bueno, voy a hacer un trazo. Le hacemos el trazo. Fíjense que acá tiene trazo interior. Esta parte no se visualiza porque, vamos a poner acá, yo la foto la desplacé. Entonces yo tengo que correrla y ahí recién estoy viendo el bordecito. Entonces ahí ya me encuentro con la primera dificultad, que no queda bien. Vamos con la sombra. Sombra interior. Vamos a ponerle un color negro. Resplandor. Es lo mismo. Más sombra porque es un poquito más. No. Sombra interior. Acá estás. Ahí estaría. Ahí tenemos la sombra interior. Ok, bien. ¿Qué pasa si esta foto no me gusta y la quiero cambiar por otra? Esta foto yo la elimino. ¿Y qué pasa con el trazo y la sombra? Tengo que volver a repetir todo el proceso para la próxima foto que traiga. Entonces los objetos inteligentes nos permiten hacer esos pequeños ajustes sin tener que estar rehaciendo todo nuevamente. Como una plantilla.
lo del marco es simplemente le haces doble clic a la capa. Puedes hacerle doble clic a la capa o hacerle clic derecho. Doble clic a la capa, opciones de fusión, o donde está el nombre, clic derecho, opciones de fusión. Y ahí lo vas marcando. Lo que sí tenés que recordar es lo siguiente: si yo hago un clic en trazo, le estoy viendo el trazo, pero tengo que hacerle un clic en la palabra trazo para que acá me aparezcan las opciones del trazo. Entonces tengo que hacer un clic en la palabra trazo y recién acá voy a poder hacer las modificaciones con respecto a lo que es el tamaño del trazo y el color del borde. Que el color del borde puede ser el color que ustedes quieran. Yo le puse blanco, pero ustedes le pueden poner el que más les guste. Lo mismo cuando queramos hacerle, por ejemplo, la sombra interior. Hacemos clic en el nombre del efecto que voy a aplicar para que se despliegue el panel y poder hacer las modificaciones. Y ahí se van modificando lo que son las opciones de retraer y tamaño. Si yo modifico la distancia, lo único que voy a conseguir es que la sombra se desplace de ubicación. Bueno, todo depende del tipo de efecto que ustedes quieran conseguir. En este caso yo lo dejo en 0 para que la sombra se vaya hacia el centro. Y ok, y ahí queda el bordecito aplicado. Bueno, ¿cómo vamos hasta este punto? Bueno, vamos a continuar. Acá. Bueno, ya vemos el detalle que hay que tener en cuenta si duplicamos la capa, que ya es una capa inteligente. Ahora, vamos aquí. ¿Qué pasa si vamos a hacer un nuevo documento? Vamos a hacer un recuadro. Este recuadro, así como está, voy a hacer un duplicado a la forma. Voy a cambiarle de color para que no queden iguales. Entonces acá tenemos una capa de forma y otra capa de forma. Lo que voy a hacer es lo siguiente: a esta que es de color verdecita voy a girarla. Voy a control T, transformación libre, y la voy a girar un poquito. Y aprieto Enter. Este va a estar derechito y este va a estar inclinado. Así como está, individualmente voy a agarrar a esta capa, voy a convertirla en un objeto inteligente y voy a hacer un clic en el rectángulo 1 y también lo voy a convertir en objeto inteligente. Vamos a ponerle fotos. Voy a hacer doble clic acá. Pero esperemos acá. Este lo voy a girar.
Fíjense en este proceso. El verde lo giré y después lo convertí en objeto inteligente. El rojo lo convertí primero en objeto inteligente y después lo giré. Tengan presente esos pasos. Voy acá al verdecito, doble clic. Fíjense que está el objeto inclinado, tenemos estas partes transparentes. Entonces si yo voy a archivo y traigo una foto, va a ocurrir lo siguiente. Por un lado, supongamos que vamos a agrandarlo para que ocupe el tamaño que se encuentra acá. Vamos a apretar Enter, lo guardo. Cuando lo traiga acá, la foto va a estar derecha. ¿Qué pasa? Yo lo estiré para que quede lo más grande posible. ¿Qué ocurre? Yo no quiero que quede tal cual como está acá y me ocupe todo el espacio. Yo quiero simplemente que me ocupe el espacio donde se encuentra el rectángulo. Entonces, lo que podemos hacer es una máscara de recorte. Clic derecho, máscara de recorte. Bien, hasta acá pudimos solucionar ese problema de las partes que sobresalían. Pero la foto está derecha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo tendría que, antes de hacer la máscara de recorte, preocuparme de rotar esta imagen para que quede nivelada como esta que se encuentra acá. Una vez que está nivelada, hacerle la máscara de recorte. Guardamos y ahí recién me queda la foto inclinada, o sea que la imagen siga la rotación de este elemento. Pero fíjense todos los pasos que se tuvieron que hacer. Yo traje la imagen, voy a poner otra, tuve que girarla para que más o menos quede en el mismo o en un ángulo similar a la figura. Le cambié el tamaño para que sea más grande y después le hice la máscara de recorte. Y ahí lo tenemos. Como vamos hasta este punto, me pudieron seguir en esta parte. Lo hacemos nuevamente. Ok. Bien. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con el otro objeto inteligente. Vamos acá, hago doble clic y acá ya vemos el primer cambio. Yo acá en la imagen, vamos a cerrarlo, yo acá en la imagen lo tengo inclinado, o sea el rectángulo está con una ligera inclinación. En cambio, al abrirlo podemos ver que está totalmente recto. Vamos a colocar la imagen. Elemento incrustado, traigo la foto, vamos a poner otra distinta. Guardamos y cuando regrese, fíjense que automáticamente ya tiene la inclinación asignada. ¿Cuál fue la diferencia? O sea, ¿por qué uno me llevó más trabajo y el otro menos? La diferencia es la forma en que los
tratamos al momento de crearlos. El primer rectángulo tuvimos que hacerle mucho más trabajo porque lo creamos, lo inclinamos y así como está lo convertimos en objeto inteligente. Entonces al hacer doble clic, ¿qué pasa? El objeto original ya tenía esta inclinación, entonces conserva esa ligera inclinación. Por el contrario, si yo al momento de armarlo, inmediatamente después de crearlo, ya lo convierto en objeto inteligente, no importa si yo lo inclino de esta manera. Al hacer doble clic, automáticamente va a quedar derecho. Pero después el contenido que yo le coloque va a tener esa modificación. Ese es otro detalle a tener en cuenta con los objetos inteligentes. ¿Se entendió la diferencia? ¿Alguna duda? Bien, very good, very good. Bueno, qué bueno que se entendió porque tienen que hacer esto. Para poder realizarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar un fondo. Vamos a poner fondo madera. Vamos a poner madera. Fondo madera. Bueno, vamos a ponerle wood. Madera. La madera en su estado bien natural. Ahora sí, ahí vienen las fotos. Puede ser un fondo distinto. Acá, por ejemplo, le puse madera, pero puede ser cualquier otro. Vamos a descargarlo. Y voy a trabajar sobre esta imagen directamente. Esto lo voy a cerrar. Una vez que lo descargue voy a trabajar sobre esta imagen. Le puedo cambiar el tono de color. Recuerden que pueden agregar una capa de ajuste, tono saturación. Si yo, acá por ejemplo, le puedo cambiar el tono. Tranquilamente se puede desaturar y cambiar ligeramente lo que es el tono. O directamente puedo presionar en colorear. Y se va cambiando. Ahí estaría. Ahí ya tenemos lista la capa de ajuste. Para armar esos diseños que se encuentran acá, lo que vamos a hacer es, lo haremos todo por partes. Vamos acá, armamos un rectángulo. Va a ser un rectángulo. Ahí estaría. Y este rectángulo le voy a dar un relleno blanco.
Este recuadro, si están en la versión CS6, no les va a salir y tienen que usar las propiedades que se encuentran en el panel superior. Si están en la herramienta Mover, recuerden que no les va a salir y necesitan tener activada sí o sí una de estas herramientas, ya sea la de selección de trazado o el mismo rectángulo. Y ahí le pueden cambiar el color de relleno. Pues acá tenemos, acá tengo uno armado. Listo, este sería el fondo. Ahora voy a armar otro recuadro. Este sí va a ser cuadradito. Voy a mantener presionada la tecla Mayús mientras lo voy dibujando. Le voy a poner otro color. El color es solamente para diferenciarlo del objeto que está arriba. Nada más. Acá, si yo por ejemplo lo quiero colocar, yo sé que no está en el medio. Entonces, para poder alinear los elementos, vamos a seleccionar ambas capas con la tecla Mayús. Ahí marqué las dos capas. Y desde acá yo necesito que se alineen de la siguiente manera. Vamos a asegurarnos que queden colocados en el medio. Entonces acá hacemos un clic y ahí vemos que queda bien distribuido en lo que es el ancho. El alto es el que menos me interesa, porque lo que es la parte del alto, acá abajo tiene que quedar más estirado, entonces no hay ningún problema en las otras secciones. Sí me interesaba lo que era el ancho. Entonces recuerden que si yo necesito que quede en el medio, selecciono ambas figuras, o sea, ambas capas. En este caso, voy a asegurarme que queden alineaditos verticalmente. Así como está, yo acá ya tengo preparado lo que es la parte de la plantilla. Yo después lo voy a convertir en objeto inteligente, no toda la figura, ya que simplemente me interesa lo que es el pequeño recuadro interno. Pero obviamente voy a necesitar armar el resto, o sea, necesito 6 más. Si yo agarro estas capas, yo las puedo duplicar. Pongo control J, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de repente me encuentro con todas estas capas. Un montón de capas, una encima de la otra. En vez de tener esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un grupo. Recuerden, quienes tienen versiones más nuevas pueden seleccionar las capas y hacer directamente un clic y ya va a estar creando el grupo. Si están trabajando en la versión CS6, por más que esté seleccionada, la capa la va a crear por arriba y nosotros vamos a tener que arrastrar el contenido dentro de este grupo. Entonces ahí tengo un grupo y es un poco más sencillo de trabajarlo. Control J y lo tenemos todos los grupos. Recuerden que si yo por ejemplo quiero rotar las imágenes, lo que tengo que hacer es grupo 1, grupo 2. Ahora sí. Si yo lo que quiero después es rotarla, en un principio van a estar todas derechitas. Una vez que convierta en objeto inteligente la parte que necesite, después sí, puedo rotarlas. Entonces acá ya las tengo todas duplicadas y ahora en cada uno de los grupos
Si mantengo, por ejemplo, lo que es la tecla control, se despliegan todas las carpetas. Entonces, por ejemplo, acá me voy a la primera, control y un clic en la pequeña flechita desplegable, lo que hace es abrir todas las capas al mismo tiempo, o sea, todos los grupos. Lo mismo si quiero cerrarlo, con la tecla control, un clic en esta pequeña flechita y podemos abrir y cerrar los grupos mucho más rápido. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con los grupos? Fíjense que todavía no son objetos inteligentes. Ok. Ahora, en cada uno, entro en el rectángulo, convertir en un objeto inteligente. Solamente el recuadro rojo, porque es donde va a estar la foto. Listo. Ahí está. Una vez que ya lo tengo, todo convertido en objeto inteligente, vamos a hacer un acá, activo, y puedo cambiarlos de posición o de rotación. Cuando estamos trabajando con varios grupos, como en este caso, en la herramienta mover nosotros teníamos esta opción de seleccionar automáticamente, donde al estar activado yo simplemente podía hacer un clic en el objeto y desplazarlo. El problema es que por defecto está activada la opción capa. Entonces yo puedo seleccionar automáticamente un elemento, pero de una capa nada más. En la lista desplegable tenemos la opción grupo. De esa manera yo puedo hacer un clic en un elemento y cuando lo desplace se va a desplazar el grupo entero de ese elemento. Entonces, para poder moverlos más cómodamente, con la herramienta mover activada, activamos selección automática y por grupo. Así podemos, bueno, menos a la hora de acomodarlo, que quede más prolijo. Y los vamos girando. Se pueden ir encimando las fotografías. No necesariamente tienen que estar ubicadas tal cual como están en el PDF. Se pueden ir cambiando. Como ya son objetos inteligentes, se puede rotar sin ningún problema. Es como cuando uno está revisando las fotos y todas las fotos quedan dispersas en una mesa. Que no queden todas derechas, o sea que tengan un pequeño movimiento. Eso le da algo de vida a la fotografía. Y ahí ya quedaron todas. Después, cuando se deba hacer el efecto, ya que tiene como un efecto de sombra paralela, lo que es los rectángulos blancos tienen la sombra paralela. Clic derecho, opciones de fusión, sombra paralela. Ahí podemos ver cómo se le hace ese efecto de sombra. Es como cuando en el trabajo de los dinosaurios le dibujamos esa pequeña sombra. Eso evita que la imagen quede flotando. Pueden aumentarle lo que es el valor de extensión.
un poquito el tamaño para darle ese desenfoque. Y la opacidad si no queremos que se note demasiado. Una vez que le damos una sombra, esta sombra igualmente se puede seguir modificando, no hay problema. Una vez que está la sombra, podemos copiar. Vamos a ponerle acá, copiar estilo de capa. Y vamos en cada una. Con la tecla control. Acá primero hago un clic, control, y voy seleccionando las capas del rectángulo 1. Clic derecho, pegar estilo de capa. Y ahí todas tienen exactamente el mismo estilo. Y listo. Después a cada una, dentro de donde dice rectángulo, se puede cambiar y poner foto aquí. Entonces ya se sabe que la foto se coloca en este lugar. Como estaba el markup que decía logo aquí. Abrimos la capa, traemos, incrustamos la fotito. Y va quedando. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, después el otro diseño que los dejé también de tarea. Programas. Vi una P y entré en Photoshop. Acá son dos imágenes. Acá tenemos una. Voy a hacerles esta para que vean cómo lo vamos a hacer. Algo muy común en algunas portadas, depende de la publicidad que se esté realizando, es que de repente hay una notebook y la persona está visitando o está del celular y está visitando la página correspondiente a dicha publicidad. Entonces, por ejemplo, esta es la página, es una captura de pantalla de la página de Frávega y la idea sería colocarla acá. ¿Cómo lo haríamos? Igual que en el proceso anterior, nosotros armamos la figura.
Listo. Una vez que está, lo convertimos en objeto inteligente y luego que lo convertimos en objeto inteligente, lo colocamos, lo posicionamos acá. Como hacemos para deformar las esquinas, vamos a edición, transformar y hay una opción llamada distorsionar. La opción de distorsionar me permite agarrar cada una de las esquinitas y darle esa perspectiva. Bueno, acá obviamente hay que hacerle una máscara. Bajamos la opacidad para poder ver el dedito que está abajo. Y borramos. La dureza la voy a aumentar por el 90% más o menos. Y borro hasta que me quede el dedo. Si me pasé mucho, al momento de borrarlo no hay problema. Recuerden que con lo que es el pincel pueden recuperar la misma dureza. Si tenía 90 en el borrador, voy a poner 90 en el pincel. Doble clic y acá traigo. Fíjense que nosotros acá lo deformamos. Fuimos acá y está todo deformado. En cambio, al hacer doble clic vemos que está derecho. Elemento incrustado. Se cambia el tamaño de ser necesario, un poquito más grande. Se guardan los cambios. Cerramos y ya lo tenemos. ¿Cómo se adapta? Lo mismo en el caso de las notebooks, de repente está la propaganda en la pantalla, está la página. En realidad es simplemente una captura y se colocó la foto ahí adentro.